Buenas tardes, les doy la bienvenida a este webinar que hemos llamado Aspectos prácticos de la anticoagulación oral. Para mí es un gran honor poder coordinar esta actividad con la participación de estos disertantes tan conocidos por todos nosotros. El doctor Carlos Táger, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y jefe de cardiología del Hospital de Alta Complejidad de Cruce. Muchas gracias, doctor Táger. Y el doctor Marcelo Casey, que es médico hematólogo y jefe de hematología y trombosis de Swiss Clínica Olivos y de FLENI. Ambos muy reconocidos por todos y expertos en este tema de anticoagulación. Así que reitero el agradecimiento de la participación. Rápidamente, en realidad la anticoagulación oral ha hecho en los últimos años unos cambios muy sustanciales. Los que hemos hecho nuestra residencia de medicina interna hace muchos años, nos limitábamos al ácido cumarol y resultó ser un gran cambio cuando apareció la heparina fraccionada, ¿no? Era un cambio terapéutico brutal, la seguridad, etc. Y luego aparecieron los que hasta hace unos años se llamaban los nuevos anticoagulantes orales, que ahora ya prácticamente no los llamamos más nuevos, pues no son tan nuevos, sino que ya los llamamos anticoagulantes directos. Y resultaron ser una oportunidad médica fantástica para explorar nuevas indicaciones y para ir aprendiendo cada vez más de estos anticoagulantes directos. Pienso, por ejemplo, en situaciones como fibrilación auricular valvular y no valvular, situaciones que se han dado a través de la tecnología, como por ejemplo los anticoagulantes en pacientes que han sido ablacionados, estos anticoagulantes en pacientes que sufren insuficiencia renal o en pacientes con edad avanzada. Cuando estábamos hablando sobre esta actividad, les comentaba a Marcelo Casey y a Carlos Táger la importancia que creo que tiene para todos hablar con expertos sobre el tiempo de la anticoagulación, porque muchas veces el inicio de la anticoagulación parece claro, lo que muchas veces no es tan claro cuando cesamos con la anticoagulación. Si el tiempo de la anticoagulación resulta ser muchas veces de alguna manera una incógnita que puede ser develada por los expertos que nos acompañan hoy. Bueno, en primer término, el doctor Carlos Táger va a hablar sobre 4 claves para la prevención de embolias en fibrilación auricular y luego el doctor Marcelo Casey hablará sobre el uso práctico de los anticoagulantes directos, la dimensión desconocida. El doctor Táger, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación del Laboratorio Baliarda y es un gusto compartir este momento con el doctor Enrique Perea y con Marcelo Casey. Y la idea es que el tema de anticoagulación hoy en día es muy relevante para la práctica cardiológica, de tal manera que voy a tratar de ordenar el tema en esta propuesta de 4 claves para la prevención de fibrilación auricular. La primera clave, puntualmente, es detectar y caracterizar la fibrilación auricular. Y empecemos por la emergencia, la más común en las guardias, el paciente que cae con una fibrilación auricular, palpitaciones, y tenemos 2 escenarios. El primer escenario, donde el paciente está descompensado, angina, bajo gasto cardíaco o una FA muy rápida, y no tenemos más remedio que cardiovertirlo eléctricamente y raramente farmacológicamente, si está en este caso con Angor. Y en el caso de que el paciente no sea una emergencia y podemos esperar, recordemos que la mitad revierte espontáneamente y tenemos que bajar la frecuencia en este momento. Pero todo esto va a estar orientado a qué hacemos con estos pacientes, especialmente desde el punto de vista de la anticoagulación. Esta es una encuesta que se hizo en la Argentina sobre conductas y vemos que la mayor parte de los pacientes con FA aguda van a cardioversión farmacológica, 1 de cada 6 a cardioversión eléctrica,
y el 90 y pico por ciento recupera el ritmo sinusal. ¿Qué hacemos con la anticoagulación? Si el paciente revirtió a ritmo sinusal y tiene factores de riesgo para embolias, es un Chas-Bach mayor o igual que 2, y después nos vamos a detener con el tema del Chas-Bach, lo que se indica actualmente es anticoagulación durante un mes y después de ese mes reevaluar para ver si el paciente sigue teniendo recurrencias de fibrilación auricular y otros factores. Vamos ahora a la fibrilación auricular persistente, primer episodio. Si el paciente llega con más de 48 horas, la conducta clásica era controlar la frecuencia, 3 semanas de anticoagulación y cardioversión diferida. Y la alternativa, en casos muy excepcionales, es, si no se lo puede anticoagular, hacer un eco transesofágico y si no tiene coágulos en la aurícula, proceder a la reversión. ¿Qué se hace luego de la reversión? Si el paciente tiene un Chas-Bach mayor o igual a 2, se plantea una anticoagulación por 6 meses. ¿Por qué? Porque la posibilidad de recurrencia es muy elevada. Y acá viene la pregunta dura que hacía el doctor Perea. Hoy en día es fácil empezar la anticoagulación y siempre tenemos miedo de interrumpirla. Tenemos que garantizar que el paciente no tenga episodios de fibrilación auricular intermitentes, haciendo varias grabaciones de Holter. Si la arritmia es sintomática es una ayuda, pero si es asintomática tenemos que buscar. Entonces 6 meses de anticoagulación. Cuando tenemos pacientes ya con fibrilación auricular persistente recurrente, ya no es primer episodio, se han hecho muchas investigaciones sobre si era mejor el control de ritmo o la frecuencia. Control de ritmo sería revertirlo a ritmo sinusal y mantener la medicación. Control de frecuencia, respetar la FA y controlar la frecuencia. Pero no me voy a detener en este tema en particular, sino que en estos estudios ambos grupos fueron anticoagulados. Es decir, que aunque querramos controlar el ritmo revirtiendo la sinusal, nunca estamos seguros que en los pacientes con FA persistente recurrente que el paciente se va a mantener el ritmo sinusal, así que ambos grupos están anticoagulados. En uno de los ensayos que no anticoaguló, el 72% de las embolias fueron en pacientes que... Discúlpame, Carlos, se te está escuchando... Carlos, perdón, se te está escuchando muy entrecortado. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora, a ver, vuelvo, decía que entonces Ahora en el estudio... parece mejor. Bien, en el estudio AFIRM, el 72% de las embolias se dieron en pacientes que no estaban anticoagulados o tenían un RIN menor que 2. Es decir, que muchas embolias en pacientes contenían ritmo sinusal aparente y esto realmente nos pone furiosos porque esto se podría haber prevenido y esto no pasa en la vida cotidiana. Nos queda el tema de la fibrilación auricular paroxística sumada a lo que llamamos la FA que no sospechamos. La FA paroxística recurrente tiene una tasa de embolias comparable a la fibrilación auricular permanente. Este es un ejemplo de un paciente mío que es contador muy minucioso y que registra cuánto le dura cada uno de los episodios de fibrilación auricular y si ven en la columna son horas. Entonces el paciente tiene a lo largo del año 7, 8, 10 episodios sintomáticos, pero si fueran asintomáticos no los detectaríamos con tanta facilidad. En el Holter podemos ver fibrilaciones auriculares que entran y salen, pacientes que están medio día con FA, medio día sin FA. Y tenemos también los pacientes que no sospechamos o no vemos. Por ejemplo, cuando se explora pacientes con ACV criptogénico, cuanto más largo sea el periodo que utilizamos de monitoreo, más prevalencia vamos a encontrar. Con un Holter, en este caso encontraron un 2%, y haciendo un Holter de 4 semanas, 15%. Hay estudios recientes de este año, pacientes con Chas-Bach mayor que 2, aniosos, sin ningún antecedente de fibrilación auricular, y les propone a estos pacientes hacerse un screening para ver si tienen FA oculta, y observan que en el grupo control detectaron 0,5%, pero en el grupo que le hacen 15 días y luego otros 15 días, detectan un 5% de la población general de ancianos. Es decir, que hay mucha fibrilación auricular que no detectamos y probablemente se considera que hoy en día es una tercera parte de los ACV son atribuibles a FA. Entonces, FA paroxístico, paciente de muy alto riesgo, hay que buscarla, tiene el mismo riesgo de embolias que la FA crónica. Cuanto más largo sea el registro, más frecuente el hallazgo, tanto en ACV criptogénico como en población añosa.
Y en general, cuando empezamos la anticoagulación en estos pacientes, debemos mantenerlo anticoagulado por un periodo prolongado porque tiene factores de riesgo para embolia. La empezamos en pacientes con CHA2 mayor o igual a 2. Después viene el tema de definir a quién anticoagular de pacientes con fibrilación auricular. La decisión en general es compleja, hoy en día un poquito más fácil quizá. Tenemos esta herramienta muy útil que es el score CHA2, a la cual le podemos sumar otros aspectos, flujo lento, si la aurícula izquierda está muy grande. El CHA2, que es un score creo que todos conocemos, simplemente le preguntamos si tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión, la edad, diabetes, etcétera, y nos da un puntaje, y de acuerdo al puntaje, aquí lo que vemos en el gráfico es la incidencia de embolias. Por encima del 2 ya tiene una incidencia de embolia casi 4%, y recordemos que la anticoagulación, como vamos a ver ahora, es muy efectiva. De tal manera que este sería el enfoque. Y hoy en día, haciendo un registro como el caso Garfield, solo el 14 o 15% de los pacientes están en CHA2 bajos. Es decir, que el 85% de los pacientes con FA tienen CHA2 elevado. Hoy en día la decisión es a quién no anticoagular, no a quién anticoagular. Casi todas las fibrilaciones auriculares, o por lo menos el 85%, deberían estar anticoaguladas. La clave tercera es con qué fármacos vamos a iniciar la anticoagulación en fibrilación auricular. Tenemos una muy larga y sólida experiencia con los dicumarínicos. Los dicumarínicos bajan un 64% la incidencia de embolias, y esto lo sabemos ya hace más de 20 años, de tal manera que tiene un impacto muy notable. Reducen la mortalidad, 20 y pico %, no la reduce la aspirina, y reducen la incidencia de ACV un 62%, y tiene un 36% más efectividad que la aspirina, que prácticamente hoy se usa muy poco o no se usa. Si tenemos un impacto cuantitativamente hablando muy notable de una reducción de 1,5 muertes por cada 100 pacientes tratados y 3 ACV por cada 100 pacientes tratados. Realmente un impacto extraordinario. El riesgo relativo, 64%. El riesgo absoluto en prevención primaria para ACV, 3 cada 100. Y en prevención secundaria, 8 a 10 cada 100. Reducción de mortalidad, 26%. Reducción absoluta de mortalidad, 1,5 por año. Y recordemos esto, vamos a ver después cuál es la contribución de los anticoagulantes directos. ¿Qué pasa en el mundo real? En uno de los registros que se publicaba en la Argentina, casi el 80% de embolias es en pacientes que no están anticoagulados. Ese es un tema muy, muy relevante. ¿Y por qué no están anticoagulados? Solo tenían contraindicación de anticoagulación 1 cada 5. Es decir, que el 80% estaban anticoagulados porque sí, porque no se los anticoagulaban. Una cosa realmente muy, muy complicada. ¿Qué han contribuido los anticoagulantes directos? Ni que hablar que son mucho más sencillos porque no necesitamos control de coagulación. Y en el metaanálisis se observa que hay una reducción de la incidencia de ACV o embolia como punto final principal, que es moderadamente homogénea para las 3 drogas que contamos, pero en términos cuantitativos es pequeña. Entonces recuerda que disminuimos 3 ACV con los dicumarínicos y le agrega un 10 o un 15% más los anticoagulantes orales, pero quiere decir que con los dicumarínicos tenemos una gran potencia también. ¿Qué pasa con las embolias sistémicas? También se reducen significativamente. El más potente en esto ha sido el rivaroxaban y bastante homogéneo también. El ACV isquémico individualmente solo lo reduce el dabigatran a alta dosis, y el metaanálisis dice que no reducen ACV isquémico. La magnitud es muy pequeña, pero sí bajan nítidamente la mortalidad. La mortalidad baja un 10%, y observen ustedes que en el metaanálisis la inconsistencia es 0, así que es muy homogéneo el efecto de estos medicamentos, y lo reducen 0,4. Es decir, que con dicumarínicos bajamos 1,5 y le agregamos casi medio punto más con los nuevos anticoagulantes orales. Otra de las grandes ventajas de anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes, es la reducción de sangrado intracerebral, que también es homogénea en todas las drogas, pequeña cuantitativamente, siempre estamos hablando de 0,4 absoluto, 0,3 absoluto, sería 3 por 1000, pero muy relevante porque suele ser mortal este sangrado. Y las drogas globalmente también reducen sangrado mayor
aunque no tanto sangrado gastrointestinal, que podríamos decir que lo aumenta. Es decir, que los pacientes que tienen riesgo de sangrado gastrointestinal deben ser, si son tratados con nuevos anticoagulantes orales, hay que mirarlos con lupa. ¿Con qué fármaco vamos a iniciar la anticoagulación? En general, en países de altos recursos, privilegian los anticoagulantes directos. En general, sabemos que los anticoagulantes directos son todos no inferiores y también en algunos aspectos son superiores en hemorragia intracerebral, en reducción de sangrado y también el impacto sobre la mortalidad, y en pacientes con aspectos particulares que tienen dificultades para controles, y hay también aspectos socioeconómicos a favor y en contra, porque son drogas obviamente más caras. Resumiendo conceptualmente la ventaja de los nuevos antitrombóticos, disminuye la incidencia de hemorragia intracerebral, la incidencia asociada a pseudoembolias, disminuyen en pequeña magnitud la mortalidad, menos sangrado cerebral y global, pero con aumento de sangrado digestivo. Ya hay antídoto para el dabigatran y está en desarrollo el antídoto también para el rivaroxaban y el apixaban. ¿Qué pasó desde que se introdujeron estos anticoagulantes directos en países de altos ingresos? Se duplicó el porcentaje de pacientes con FA que reciben anticoagulación. ¿Qué porcentaje de pacientes en países de altos ingresos reciben dicumarínicos y qué porcentaje de los nuevos anticoagulantes? Más o menos la mitad. Estas son cifras bastante recientes. Es decir, que aún con esos recursos más o menos se reparten de esa manera. Y el tema me parece muy clave para el cardiólogo asistencial, es que tengamos conciencia de cómo está anticoagulado nuestro paciente, el control de la anticoagulación que podemos evaluar a través de las mediciones del RIN. Cuando tenemos el RIN entre 2 y 3, tenemos una ventana terapéutica estrecha pero muy eficaz. Por debajo hay aumento del ACV isquémico, por encima aumento, y por encima de 4, aumento exponencial de sangrado y de sangrado intracerebral. Una de las mediciones más prácticas para evaluar la calidad de la anticoagulación es el tiempo en rango terapéutico, que nos dice cuántos días por año el nivel de RIN estuvo entre 2 y 3. Se considera en este momento aceptable que esté por encima del 60-70%, y esto no es algo convencional. Nosotros tenemos, por ejemplo, una planilla de Excel con la cual podemos medir la anticoagulación poniendo el RIN y la fecha, y nos dice que este paciente, por ejemplo, estaba bien anticoagulado, tiene un 71% de los días entre 2 y 3. Hay una aplicación que se llama Acomet, que ustedes pueden bajar en los celulares, que les permite hacer eso prácticamente, incluir pacientes. Es una aplicación realmente muy, muy práctica para poder medir el TTR ingresando las fechas y los RIN, y tiene una serie de datos también de historia clínica y trae un resumen. En este caso, por ejemplo, un paciente que estaba mal anticoagulado. ¿Y por qué es importante esto del tiempo en rango terapéutico? Porque el paciente que está acá tenemos arriba en ACV, la incidencia ACV es muy baja en pacientes que están por arriba del 70%. Se aumenta bastante de 61 a 70 y es tremendamente grave en pacientes por debajo de 60. Y lo mismo pasa con el aporte sobre mortalidad. La mortalidad reduce mucho cuando está por arriba de 60, por debajo de 60 no tiene impacto. Así que realmente 60% debería ser el límite. En la Argentina hemos hecho un registro con colegas de 14 instituciones para observar cuál es el nivel de calidad de la anticoagulación en nuestro medio. Y observamos que el nivel en estas instituciones por lo menos era muy bueno, estaba alrededor del 66% en la mediana. Pero aún con estos valores de lugares excelentes, 1 de cada 3 pacientes está por debajo del 60%. Aquí, por ejemplo, en esta cifra fue el 35% de los pacientes por debajo del 60%. Quiere decir que esos pacientes están mal anticoagulados y muy probablemente deberían, si son cumplidores, si son adherentes, deberían ser rotados a los nuevos anticoagulantes orales. El control de la calidad de la anticoagulación es fundamental. Tenemos que hacerlo. Cuando viene el paciente con la cartilla en la mano, que nos deje la cartilla un ratito, tecleamos o le pedimos si tenemos a la secretaria que nos teclee la fecha y el RIN. Y si el paciente tiene un TER menor al 60%, tenemos que hablar con el hematólogo o hematóloga, dialogarlo y contemplar su migración a DOAC. Es fundamental que todo médico clínico y cardiólogo
calcula el tiempo de rango terapéutico sobre la base de la planilla de anticoagulación, porque da una pauta muy importante para la toma de decisiones. Yendo al final entonces de esta charla, podríamos decir que los anticoagulantes directos disminuyen la incidencia de hemorragia cerebral y a través de ese mecanismo del ACV en general y embolias. Solo el dabigatran alta dosis disminuyó ACV isquémico, pero tuvo aumento de sangrado. Siempre hay un balance entre las drogas. Hay una reducción de la mortalidad de pequeña magnitud. Tiene menos sangrado cerebral y global a expensas de un aumento del sangrado digestivo. Y la clave es en quiénes estaría indicado y pautas. Un paciente que no quiere controles y puede hacerse cargo de estos fármacos es un caso ideal. Yo lo utilizo mucho en consultorio en pacientes, por ejemplo, que vienen con FA que no conocían. Entonces es una forma muy rápida de dejarlo anticoagulado en forma inmediata. ¿Qué otro paciente? Todo paciente difícil de mantener en rango adherente. Uno haría el cambio en pacientes que tienen un TER menor de 60. Si el paciente es fácil de anticoagular, tiene más de 60 o más de 70, salvo que insista mucho por su comodidad, no tiene sentido epidemiológico cambiar los nuevos anticoagulantes. Pero si tiene menos de 60 es crítico. En los pacientes que tienen función renal limítrofe y usamos estos nuevos anticoagulantes, tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo que quizás es muy importante es que tenemos que entrenarnos en los detalles del uso de cada uno de estos fármacos para el manejo seguro de las drogas en los pacientes que lo requieran. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación, el doctor Marcelo Casey hablará sobre el uso práctico de los anticoagulantes orales directos, la dimensión desconocida. Marcelo. Estoy silenciado. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, ante todo, agradecer la invitación al laboratorio y compartí muchas charlas con Carlos y es un gusto compartirlas con él. ¿Por qué yo le puse de tema la dimensión desconocida? La dimensión desconocida es porque hay muchos segmentos que no están incluidos en los ensayos clínicos por una cuestión de practicidad, pacientes nonagenarios, octogenarios, pacientes con clínicos menos de 30, pacientes obesos, con hepatopatía, valvulopatía, pacientes que tienen cáncer asociado. Por eso voy a tratar de resolver estas áreas grises. Bueno, el primer concepto, el concepto de respetar las dosis aprobadas, esto se vio en un ensayo que fue el Orbit-IF. El Orbit-IF impactó en eventos duros, tanto lo que sea supra como infradosificar. Las pautas de dosificación son muy sencillas. El dabigatran solo se utiliza 110 miligramos si tenemos más de 80, un cleans de 30 a 50, o la presencia de un inductor de glicoproteína P como AMI o verapamilo. El rivaroxaban solo, esto lo subrayo, pues es un error bastante común en la comunidad médica, solo se utiliza 15 en caso de un cleans de 30 a 50. Y el apixaban utiliza un triple criterio, el criterio ABC, Age, Body Weight, Creatinine Level. Tienen que tener 2 de 3 criterios como pasar a 2,5. Lo nuevo que introdujo, no los quiero llevar de información, pero el año pasado la guía nueva del europeo introdujo un concepto muy interesante en lo que sea la asociación de síndromes coronarios y fibrilación auricular. Acuérdense que el ensayo Pioneer, que fue el pionero además, no solo por el nombre, tenía un grave error que utilizaba dosis no prácticas en la vida diaria, de la daily dose de 2,5 cada 12 de rivaroxaban, que se ha ensayado en estudios, o la dosis de 15 miligramos, que en caso que el paciente no tenga un clean de 30 a 50, no es útil. Entonces lo que ellos hicieron, si nosotros tenemos un Hasbled bajo, por debajo de 3, debemos utilizar 20 miligramos. En el caso que sea alto, tenemos que usar
15 miligramos solo durante el tiempo de coexposición de la tienopiridina más el anticoagulante, y después vuelven a la dosis común. Después ellos tratan de hacer una manera nueva de dosificar, pero a mí me parece que esta manera me parece que es la más correcta y es la que utilizan las oficinas regulatorias. Que quiero recalcar esto de los coronarios, que es interesante. Bueno, primero vamos a hablar con la edad avanzada. La edad avanzada es el subgrupo que en general los médicos tienen más miedo de anticoagular, y como recordó Carlos, clase anticoagulante ABK reduce un 64% el riesgo de embolismo sistémico. Esto se incrementa un 80% en pacientes más de 75 años. Este es un registro de Taiwán. Todos los registros asiáticos son de muy buena calidad y aparte tienen un gran... los pacientes todos tienen cobertura, cosa que no pasa en Latinoamérica. Y lo que vieron es un seguimiento de muchos años, pre y post-DOAC, de pacientes nonagenarios que hay que juntar, creo que tenían alrededor de 2.000, 3.000 pacientes, y lo que vieron que, lo que todos decimos, que tienen mayor riesgo isquémico, pero no tienen mayor riesgo de ser hemorrágico. Y cuando comparaban warfarina con no tratarlo o antiplaquetarios, el beneficio clínico neto desde ya favorecía la warfarina. Y cuando lo comparaban con los DOAC, lo que veían que reducía la hemorragia intracraneal. ¿Por qué? Muy simple, con un paciente nonagenario no tenemos tiempo suficiente como para ver si hay un impacto sobre acidez isquémico cuando las reducciones son muy pequeñas, como le mostró Carlos previamente. El año pasado en Frontiers of Cardiovascular Medicine, David McManus publicó este registro que es el SAGE-AF. El SAGE-AF, acuérdense que de hace unos años se incorpora el concepto de la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? El paciente añoso, de 1 a 3 son pacientes, el 1 es el paciente añoso porque hace actividad física, el 2 que hace muy poquitita, pero hace algo de actividad física, el otro que no hace nada, y a partir de 4, digamos que es el pre-frail, y a partir de 5 es el frail, el que tiene un cierto grado de deterioro. Lo que hacen ellos es una base de datos del estado de Massachusetts. Acuérdense que es un estado muy wealthy, muy rico, en el cual ellos ven que el 86% de los pacientes están anticoagulados, solo el 44% reciben DOAC, y lo raro, lo extraño, que cuando veías el odds ratio en los pacientes más de 75 años, tienen menos chance de utilizar DOAC, un odds ratio alrededor de 0,64, y cuando sumamos el aislamiento social, esto se incrementaba a 0,33, cosa medio insólita, porque yo creo que son pacientes que es más lógico utilizar anticoagulantes directos. Y cuando se iban a pacientes más de 75 años, lo que veían que el aislamiento social era lo que definía el paciente que optaba más por utilizar anticoagulantes solares directos. Recordemos que en Estados Unidos no tenemos las restricciones de costos que tenemos nosotros, y les recuerdo la encuesta Pinnacle, del American Heart, y en la cual ven lo mismo que vemos nosotros acá. De acuerdo al estado, está el grado de la aceptación de los DOAC. Por ejemplo, yo me acuerdo del estado de Luisiana, que es un estado pobre, solo un 25-30% utilizan DOAC, y cuando íbamos en estados más ricos, como puede ser Nueva York o California, esto llegaba a casi un 60-70%. Bueno, insuficiencia renal es otro tema crítico. Globalmente, los 3 ensayos clínicos, el RELY, el ROCKEY-AF y el Aristóteles, lo que muestran que no hay diferencia con o sin insuficiencia renal, pero ojo, no ponen pacientes con menos de 30 mililitros por minuto, y es bastante común esto en los pacientes que vemos en el consultorio. Las guías lo que nos dicen es que se pueden utilizar DOAC en el segmento de 15 a 30, hay que utilizarlo con más cuidado. Hay una guía que dice, de acuerdo al grado de deterioro de clearance del paciente, es el tiempo a seguirlo. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene 50 clearance, más o menos tenemos que seguirlo. ¿Qué seguir al paciente? Dar un DOAC no significa darle el medicamento, te vas a tu casa y volvés a los 3 años. Hay que entablar una relación con el paciente. Yo lo controlo al primer mes, a los 3 meses y después cada 6 meses. Una entrevista viendo cuándo pesa, si tiene alguna comorbilidad nueva,
las medicaciones que toma y un laboratorio mínimo, pues hemograma, función renal y hepatograma. Por debajo de 15 no hay evidencias. Yo me acuerdo en el europeo un speaker muy famoso, que no voy a dar el nombre porque algunos se van a enojar, dijo que él utilizaba en diálisis. No hay ninguna evidencia en diálisis, me parece que es peligroso utilizar un DOAC en diálisis. Creen que la apixaban podría ser el más lógico porque solo tiene un 25% de renoexpresión, pero son poblaciones que, si bien utilizar dicumarínicos es difícil, por ahora los dicumarínicos es lo que tenemos, lo más lógico y lo más recomendable. Chen, a mediados del año pasado, les recomiendo esta publicación, es excelente porque toman todas las situaciones difíciles y fíjense lo que dicen ellos. Los pacientes que tienen menos de 30, ellos dicen que hay que evitar el dabigatran. Esto no es un grado nivel de recomendación. Yo creo que se puede usar dabigatran si lo controlamos periódicamente cada 30 días. Para mí no es un criterio de exclusión. Desde ya es más lógico utilizar un anti-10. Y lo que dicen en pacientes menos de 15, ellos recomiendan apixaban con una dosis ajustada, y esto la verdad que no tiene mucho sentido porque va en contra del criterio de los 2 de 3 criterios, pero bueno, es un comentario obviamente del autor y que uno lo puede tomar con pinza, pero el concepto es como menos de 30 utilicémoslo con delicadeza y menos de 15 no utilicemos. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad es lo más difícil y lo que hay menos publicado. Hace 2 meses tuve un problema, un amigo cardiólogo, el padre médico, muy lúcido, le detectaron un cáncer de estómago chico, se operó en el italiano, y el paciente tomaba rivaroxaban, el papi de mi amigo, y me dice, Marce, ¿qué hago ahora? Entonces tuve que ponerme a leer. Y fíjense esto que es muy interesante. ¿Por qué les muestro esto? Porque el paciente obeso hace una serie de intervenciones terapéuticas, como el balón, como el bypass gástrico, y eso reduce la bioabsorción, y no es lo mismo utilizar un medicamento de un paciente común que un paciente muy obeso, que tiene un bypass gástrico, cualquiera de estos procedimientos. El dabigatran se absorbe prácticamente todo en el estómago y en el duodeno. La rivaroxaban en la pizza en el intestino delgado proximal, algo gástrico. El edoxaban, que no tenemos, ni creo que tengamos, intestino delgado proximal, que es parecido a lo que pasa con los anticoagulantes orales clásicos. Y fíjense lo que propone Chen. El problema, acá lo que digo, el Twilight Zone, son los pacientes hiperobesos, los que tienen un body mass index más de 40. En esos casos no hay, lo ideal sería titularlo. Lo que pasa es que para titularlo se usa con sustrato anti-10 con sustrato cromogénico, que en muy pocos lugares lo hacen. Y o sea, lo ideal sería utilizar un antagonista vitamina K. El problema es que son paciente obeso, es un paciente que es muy difícil que cumpla metas terapéuticas. Entonces, muchas veces uno le da un DOAC porque cree que el DOAC es más fácil de manejar en estos pacientes. O sea, hay que tratar de evitar el dabigatran porque tiene mucho pasaje estomacal. Hay que tratar de irse a un anti-10. ¿Qué pasa con la hepatopatía? También con la hepatopatía hay poco publicado. Ustedes saben que en insuficiencia renal todos sabemos menos de 15, 30, 50, más de 50 son los 3 estadios. Ahora, hepatopatía no está tan conocido, que hay un score que se llama el score Child-Pugh. El score de Child-Pugh, el TEC, son los pacientes graves que tienen más de 3 de bilirrubina, una albúmina menos de 2.8, una citis moderada, una encefalopatía ya interesante, tienen un RIN, ya están espontáneamente anticoagulados. El 2 ya van a ver que esto ya se va reduciendo, una bilirrubina de 2 a 3 nada más, una albúmina que ya está entre 2,8 y 3,5, prácticamente no tiene ascitis, muy poca encefalopatía y un RIN que es menor a 2. Y el grado 1, que lo único que tienen una elevación de la bilirrubina con un RIN apenas tocado. Le digo esto en la vida práctica, que a mí me pasó un montón de veces. Pacientes, por ejemplo, valvulares que tienen una hepatitis. Lo que hay que hacer, por esto le digo, esto es el changing world. Los pacientes van cambiando, hay que controlarlos periódicamente, porque probablemente el paciente por la hepatitis pase, en el caso que esté con una ADK, con una prótesis valvular mecánica,
esté con un RIN espontáneo de 2, 2,5, pero en la medida que van pasando los días, esto va avanzando y mejorando, uno tiene que estar encima. El año pasado tuve un paciente interesante, una señora que la tenía con apixaban, hizo un síndrome colideosiano, se le fue la bilirrubina al demonio, la transaminitis, lo mismo. Lo que hicimos obviamente es la quirúrgica, los 2-3 días antes de operarla, la pasamos heparina a bajo peso, se operó por el laparoscópico, al día siguiente todo mejoró y se fue con el DOAC de nuevo. Pero vuelvo a repetir, en muchos casos esto no es algo que se mantiene, es como el río, va fluyendo y no tiene que ver de qué lado fluye el río. Todo en el estadio Chalpak-C se desaconseja el uso de estas drogas y hay que utilizarlo con precaución el Chalpak-B. ¿Qué pasa con la valvulopatía? Recordemos que la aprobación de las oficinas regulatorias son FA no valvular. Y recordemos que las contraindicaciones al día de la fecha son la estenosis mitral reumática severa, que la verdad que cada vez se ve menos eso. De hecho, cada vez se operan menos válvulas mitrales. Me acuerdo de la época que yo hacía la residencia en la academia, en el Instituto Pombo. Pero bueno, hay estenosis mitrales que, si bien uno dice que no puede utilizar, es muy interesante este registro. Vuelvo a los registros asiáticos, son de una gran calidad. Es un registro coreano. En este registro el 98% de la población tenía cobertura social, lo cual es un mundo feliz. Y fíjense, una base de datos muy grande de 30.000 pacientes, y se quedan con 7.000 pacientes que estaban fibrilados con una valvulopatía mitral, con criterio de anticoagulación, y ven que, curiosamente, que en 1.917 pacientes, los coreanos los rotan. ¿Por qué los rotan? Por el concepto que decía Carlos, pues tenían mal TTR. Entonces dicen, voy a tener un problema con esto, hacen un matching score propensity, y fíjense lo que da, que es muy interesante, que tanto eficacia como seguridad, fijémonos en eficacia. Los DOAC tienen 30 eventos contra 146 eventos para warfarina, hemorragia intracraniana, 7 eventos para DOAC, 36 eventos para warfarina, impacto en mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto nos avala utilizar en los casos de estenosis mitral moderada. Recordemos, y lo vamos a ver en el último escenario, no lo utilicen válvula protésica, porque Realign dio muy mal, y yo creo que ninguno se va a animar a hacer un ensayo en ese segmento. Eso fue con Dabigatran, y en las estenosis mitrales severas. Les muestro muy rápido, esto lo publicó, es un grupo brasilero, lo presentaron en el FAR del año pasado, está apadrinado por Renato López. ¿Y qué es esto? Otro subgrupo interesante de la vida real. Ustedes saben que ahora se hace mucho, o plástica mitral, por ejemplo, Carlos Noy, que es el rey de las plásticas mitrales, o se ponen válvulas biológicas mitrales. Entonces, ahí empieza la duda, ¿puedo usar DOAC? ¿No puedo usar DOAC? Yo cuando tengo dudas, yo hablo con John Eichelboom, para mí es el mejor. Semanas randomizaban rivaroxaban, warfarina, y ven que era mejor el rivaroxaban que la warfarina. O sea, no es una contraindicación en este caso. Y el siguiente punto es el paciente con cáncer. Es muy común, primero, la terapéutica en el cáncer ha avanzado tremendamente y hay muchos pacientes que subsisten, sobre todo cáncer como mama, próstata. Entonces es bastante común ver un paciente fibrilado que tiene cáncer. Cuando uno lo ve asociado a trombosis con cáncer, uno dice, trata de usar heparina bajo peso. Hay 3 ensayos con DOAC, que son ensayos muy chiquitos. Todavía yo creo que no hay un nivel de recomendación. Pero este trabajo que se publicó en el JACC del año pasado, de Freidli, es excelente. Y ven que dicen, ¿cuándo se favorece la anticoagulación? Cuando el paciente tiene Chalbach más de 2, cuando tiene una sobrevida mayor de 1 año, cuando tiene una válvula mecánica, cuando tiene un trombo intracardíaco, cuando tiene un síndrome venoso embólico en curso.
¿Cuándo no se utiliza? Cuando el paciente tiene un Hasblack alto, cuando está trombocitopénico, o tiene coagulopatía, historia de sangrado mayor y metástasis cerebral. Lo que yo hago habitualmente, si el paciente está en una quimioterapia muy agresiva, que hace mucha citopenia, yo lo que hago esos meses, le pido a prepago y lo paso de heparina a bajo peso. Pero después lo manejo con el anticoagulante que está tomando, porque la verdad que son pacientes que no hay una contribución en ese momento. Para terminar, there's a sign in the wall, but we want to be sure that you know that the words has two meanings, que es, bueno, la gran canción de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. No quiero darle dos significados, pero quiero que entiendan que estas poblaciones especiales exigen de un manejo muy sensible. La verdad que existen grupos no contemplados en los ensayos clínicos que la frecuencia no es despreciable y que nos exigen un esfuerzo terapéutico. Cada situación debe considerarse como un paciente específico en el que tenemos que elegir en base a todas las opciones que tenemos disponibles. El paciente de edad avanzado tiene que ser excluido del no anticoagularlo, debe ser anticoagulado, y los DOAC son una opción mucho más segura por su grado de reducción de la hemorragia intracraneana. Las únicas contraindicaciones absolutas son la diálisis, la insuficiencia hepática severa, la valvulotomía mitral severa y la prótesis mecánica. Y esto que yo se los dije antes, esto es como el río que va fluyendo, esto hay que reanalizarlo en el curso de la evolución clínica. No hay que quedarse con que el paciente tiene 2 de creatinina, le bajo, no, porque a veces hay condiciones clínicas que le cambian y después el paciente vuelve a un clearance normal y hay que cambiar de la dosis. El mayor obstáculo sin duda son los costos. Yo creo que es muy bueno que aparezcan genéricos, más de laboratorios grandes, como el caso de Baliarda, que no le tiene un grado de confianza. Y esto que es el último concepto, que el uso de DOAC no es un sinónimo de no control. El paciente debe ser evaluado periódicamente, clínicamente y con un test de laboratorio. Y yo insisto en el entorno multidisciplinario. En FLENI y en Swiss Medical trabajamos todos juntos y eso es lo bueno, porque uno puede compartir y es bueno para los pacientes. Para terminar y agradecer, ustedes saben que Bob Dylan es el único letrista que sacó un premio Nobel, lo cual se lo tiene totalmente merecido, y tiene una canción que le hizo, la versión más famosa de Adele, que es Shadows, cuando aparecen las sombras de la noche y las estrellas y no hay nadie para secarte las lágrimas. Y la verdad que lo que nos está pasando a nosotros, estamos pasando una situación muy difícil. En el caso puntual nuestro, en la Clínica Olivos o el Holding de Swiss Medical, nos hacen todo fácil, desde el aseo hasta el director médico, hasta que los que hacen consultorios, hasta nos vacunaron activamente a nosotros. Por eso uno tiene que ser agradecido. Uno le está pasando mal, pero hay gente que nos está ayudando a que esto sea más llevadero. Y en algún momento esto va a pasar. Muchas gracias y ya terminó con mi charla. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Marcelo y Carlos, gracias por las excelentes disertaciones. Están llegando varias preguntas. Yo tengo otras para hacerles. Un comentario acerca de lo que comentabas vos, porque está ligado a la posología, al modo de administración del rivaroxaban, que los anticoagulantes se absorben en el tubo digestivo alto, en la primera porción del intestinal. Sí. Y esto es lo que explica el motivo por el cual las dosis altas de rivaroxaban, 15-20 miligramos, deben ser administradas con alimentos, para que el vaciamiento gástrico sea más lento y dé el tiempo de la absorción. O sea, simplemente una observación en cuanto al modo de administración, tener la precaución que en dosis altas debe ser administrado con alimentos. Yendo a algunas preguntas que tengo, y después también voy a las preguntas que nos llegan de afuera. Carlos, cuando hablaste de fibrilación auricular paroxística, hablaste de periodo prolongado. Cuando hablas de periodo prolongado, ¿de qué hablas? ¿Qué magnitud estamos hablando? ¿Cuál es el criterio de ese tiempo? Mira, hay muchos estudios epidemiológicos
Algunos dicen que ya más de 6 minutos se considera prolongado y eso se aumenta el riesgo de anticoagulación. En general, lo que uno supone es que el prolongado sería algo de horas. Si el paciente tiene más de media hora, una hora, en un registro de Holter, ¿no es cierto? Porque no tenemos nosotros todas las grabaciones. Yo mostré un ejemplo de un paciente que, como tenía una percepción muy exquisita de su arritmia, él contaba el comienzo y el final y le duraban 15, 20 horas. En el Holter yo he visto casos que es 50% del tiempo FA, 50%. Así que, como te digo, estadísticamente más de 6 minutos, pero uno diría que más de una hora sería bastante lógico si lo encontraste en el Holter, porque seguramente otro día va a tener episodios mucho más prolongados. No quiere decir que un episodio de 6 minutos te va a traer una embolia, sino que te marca un contexto. Perfecto. Y otra pregunta también te quiero hacer, Carlos. La ablación, el paciente que ha sido ablacionado, ¿es un paciente particular en cuanto a la anticoagulación? ¿Seguir los criterios generales de la fibrilación auricular? Sí, el tema de la ablación, lo primero que se aprendió en los últimos años es que no le suspende la anticoagulación para la ablación. Eso es muy importante porque en el momento de la ablación hay embolias y hay complicaciones. Lo segundo, que la ablación de fibrilación auricular no tiene una eficacia del 100%, de tal manera que no es una indicación hoy en día para evitar la anticoagulación. Es una indicación para mejorar la calidad de vida o para mejorar la capacidad funcional. Pero la fantasía de que uno va a evitar la anticoagulación con una ablación no se concreta en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque hay un 20 o un 30% de recurrencias o pacientes que hacen nuevas arritmias como aleteo auricular, etcétera, etcétera. Entonces, en general, el paciente, si tiene CHA2 mayor o igual que 2, después de la ablación queda anticoagulado por un muy buen tiempo y tiene que demostrar a lo largo de muchos años que no tiene fibrilación auricular para que uno le suspenda la anticoagulación. Estamos hablando de años. De mucho tiempo. De mucho tiempo. Sí, y esa es una pregunta muy común que me derivan cardiólogos y es lo que dice Carlos, uno tiene que ser muy duro. Con CHA2 de 2 por encima no hay que suspender la anticoagulación. Y aparte porque la ablación en FA no es tan exitosa como es en el ALT. Está bien. Ya que te tengo acá, Marcelo, pasaje de antivitamina K a un anticoagulante oral. Precauciones, modo. No, es muy fácil. Con acenocumarol, yo como lo hago, le digo, por ejemplo, vos venís hoy y estás tomando Sintrom y me decís, Marcelo, quiero pasar a Rivaroxabana, Pisabana, de Gatán, le dije, hoy no lo tomes y mañana empezá con el DOA. No tener precaución. Tu conexión me parece que está un poco inestable, Marcelo. ¿Me estás escuchando? Marcelo. ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando? Sí. Un poco me parece que tenés la conexión un poquito inestable. No. Ahora no. No, ahora la pregunta mía es como precaución. Porque los anticoagulantes directos son de acción inmediata. Sí. La pregunta es, ¿no hay que hacer un hincapié en estar seguros que el paciente está en un rango terapéutico de RIN entre 2 y 3 y que no está pasado? Lo que pasa que a veces, Enrique, en un consultorio, preguntarle a Carlos, uno tiene que tomar una decisión en el acto. Si son pacientes míos, yo tengo un registro del DTR. Si no, a veces lo recomendable es pedirle un RIN, pero muchas veces lo recomendable no es lo lógico. La verdad que yo tengo mucha experiencia de hace muchos años, no he visto problemas de seguridad en el overlapping de un anticoagulante al otro, por lo menos yo no lo vi. Pero bueno, lo ideal sería pedir un RIN, pero un paciente en consultorio es difícil hacerlo. Bien. Una pregunta para Carlos, porque la están preguntando algunas personas, algunos que nos están escuchando. El tamaño de la aurícula izquierda de la anticoagulación. Sí, yo comenté, digamos, los criterios de anticoagulación se basan en el CHA2. Ahora, podemos tener un CHA2 dudoso y si se cumplen criterios ecocardiográficos de alto riesgo, se puede decidir la anticoagulación, digamos un CHA2 1 o incluso un CHA2 0 en un paciente que tiene una aurícula izquierda muy grande. Ahora,
¿Cuánto es muy grande? Bueno, algunos artículos dicen más de 45 milímetros, otros dicen más de 60 milímetros. El ecocardiografista puede analizar la velocidad de expulsión de la orejuela izquierda, a ver si tiene rémora, si tiene humo allí. Entonces se suman varios criterios, no es uno solo. Y el otro criterio es si tiene disfunción ventricular. Si tiene disfunción ventricular y aurícula muy grande y tiene flujo lento en la aurícula, son todos criterios a favor de comenzar una anticoagulación. Pero no hay una indicación, puede ser alguna guía, no reconozco todas las guías de memoria, pero creo que no hay una indicación de tantos milímetros es para anticoagular, sino es una suma de factores. ¿Sí? En ecocardiogramas de control nos informan a veces que hay un aneurisma del septum interauricular. ¿Esto es un riesgo? ¿No es un riesgo? No, el aneurisma del septum interauricular es un hallazgo muy común. Sería un prolegómeno de foramen ovar permeable, digamos, está cerquita ahí y no tiene indicación de anticoagulación. Bueno, una colega nos pregunta, ¿cuál es la recomendación sobre anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y aneurisma de aorta? Sí, hay que anticoagularlos, hay que tener criterio de controlarlo nada más. Es un paciente, pero hay que anticoagularlo, no es un criterio de contraindicación, sin lugar a dudas. Sí. Pero tomemos en cuenta que si los aneurismas son grandes, te acerca la necesidad quirúrgica. Si vos tenés un aneurisma que ya está cerca de la decisión quirúrgica, 55 milímetros en la aorta proximal, y tiene FA y lo tenés que anticoagular, te da un poco más de miedo, y por ahí uno estaría más a favor de que le cambien la aorta y quedarse más tranquilo. Obviamente es un riesgo, los aneurismas no se rompen por la anticoagulación, obviamente. No ese es el mecanismo, ¿no? De hecho, la mayoría se resuelve en lo luminal ahora, Carlos, y no se hace más fácil la terapéutica. Sí, pero en aorta ascendente no. No, ahí no. Así es. Y esos son los más complicados de todos. Un paciente un colega pregunta, paciente de 75 años, coronario estable, presenta FA de tiempo impreciso. ¿Con qué debería ser anticoagulado? Sí, yo estaba mirando la pregunta que el paciente está medicado con ticagrelor. Bien, creo que desde el punto de vista práctico se puede usar tanto dicumarini como los anticoagulantes orales. Ahí hay todo un interjuego con el tema del ticagrelor y la aspirina. En general, en los últimos años, y Marcelo lo adelantó después de la angioplastia, que se nos arma un embrollo bárbaro, porque los pacientes tienen que dar el primer mes con aspirina, con ticagrelor, etc. Lo que se tiende es a combinar anticoagulantes con ticagrelor y bajar la aspirina. Eso es lo que se hace habitualmente en cardiopatía isquémica durante el primer año. En este caso, el paciente que comenta está con ticagrelor, suponemos que tiene un motivo para eso, es indiferente cualquiera de los anticoagulantes. Y ahí viene un tema que si uno se anima a anticoagular a ese paciente o no, siendo un cardiólogo o un clínico, o debe hacerle la pregunta al hematólogo. Creo que es otra pregunta que andaba dando vueltas, pero yo quería tirarle la pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo a Marcelo? Sí, adelante. Sí, no. La pregunta es, nosotros somos cardiólogos, estamos en el consultorio, nos viene un paciente, por ejemplo, una FA de tiempo imprecisa, yo digo, mira, acá tengo unas muestras de tal medicamento, usted ya puede empezar a anticoagular ahora, y le pediría que vaya a ver al hematólogo, hematóloga, y que después coordine con él cómo va a continuar con la anticoagulación, etc. Es una forma de interactuar con el hematólogo para controlar entre ambos lo que puede ser la eventual indicación. ¿Esa es la dinámica lógica o cómo lo enfocarías vos, Marcelo? ¿Cómo te parece? Yo creo, Carlos, que tanto el cardiólogo como el neurólogo anticoagula perfectamente. En el caso de la práctica clínica mía, ellos se apoyan en mí para ver si para el seguimiento, para ver si se hace algún procedimiento, pero yo creo que esto quiero ser muy claro, la fibrilación auricular es una enfermedad que la ve el cardiólogo, no la ve el hematólogo. Por lo tanto, lo tiene que manejar el cardiólogo y apoyarse en el hematólogo, pero el más importante sin duda es el cardiólogo o el neurólogo.
Sí, yo quería comentar, si me permiten, un tema político, entre comillas, porque se acaban de publicar las nuevas guías para el uso de medicamentos en fibrilación auricular, y en uno de los dictámenes que decía la guía decía que estas drogas deben ser utilizadas exclusivamente por hematólogos especializados en esta temática. La Sociedad de Cardiología protestó, porque realmente no tiene ningún sentido, porque en la práctica cotidiana hoy en día, tanto los clínicos como los hematólogos, obviamente, como los neurólogos, como comentaba recién Marcelo, tienen la facultad de poder empezar a anticoagular a estos pacientes porque conocen su patología y otro montón de cosas que conocen, de los riesgos, de su historia, etcétera, etcétera. Y afortunadamente se cambió ese párrafo y quedó que tienen que ser administrados por un especialista que conozca la temática, cosa que es lógico, nadie va a anticoagular si no conoce. Pero creo que es un punto muy, muy importante. Aquí hay una pregunta que tiene un criterio clínico, digamos. Hay un paciente octogenario que sufre fibrilación auricular persistente, está anticoagulado con anticoagulante directo, padece fractura de cadera, requiere cirugía que debe ser diferida hasta la provisión de prótesis. ¿Debemos mantener la anticoagulación con el anticoagulante directo o reemplazar por heparina de bajo peso molecular hasta la cirugía? En general, yo que trabajo, bueno, en Fleming esta cosa no se ve porque es monovalente. En general lo que hacemos nosotros en Swiss lo rotamos a heparina de bajo peso porque es más fácil de manejar, pero obviamente yo me manejo en un entorno en donde la prótesis llega de un día para el otro. Ahora, si es un lugar en que la prótesis puede tardar, un lugar hospitalario, me parece que uno puede dejarlo con el anticoagulante directo porque son drogas suficientemente seguras. Pero en los lugares de internación habitualmente se lo pasa heparina bajo peso porque la prótesis llega rápido. En pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente, vienen con un anticoagulante directo, ¿cuánto tiempo, de una vez suspendida la medicación, digamos, para hacer posible la cirugía, cuánto tiempo hay que esperar? Claro, eso es diferente de los, vos decís de los nuevos, de los directos. Sí. En el caso en general son 24 horas el tiempo, en general son 24 horas. El problema es con dabigatran cuando tenemos clines por debajo de 30, que esto ya se debe ir a 36 a 48 horas. Como bien dijo Carlos, en caso de una emergencia, en el caso de dabigatran tenemos el antídoto, que es el Praxbind. Y en el caso de los anti-10 hay un antídoto, que los datos no son muy buenos, que es el Andaxenet-alfa. Hay otro antídoto en desarrollo, que es una molécula chica, que es mucho más barato, pero lo que se hace prácticamente ahora se revierte con concentrado de factores protrombínicos. En el caso de un procedimiento agudo, yo tuve hasta neurocirugía, tuve una casuística muy grande, 50 unidades kilo de protonplex o de veriplex, y con eso se puede hacer cualquier tipo de cirugía sin ningún tipo de problema. En el caso de una cirugía programada como la cadera, se descontinúa y se pasa heparina bajo peso o se debe dejando hasta que sepamos cuándo llega la prótesis. Bueno, acá hay una colega, bueno, de alguna manera sería, ya de alguna manera está contestado, pero ¿cuáles serían los criterios en fibrilación auricular paroxística para suspender la anticoagulación? Para suspender la anticoagulación. Suspender. Bien. Entonces vamos a ponernos en el escenario de por qué decidimos la anticoagulación. La decidimos porque el paciente tiene un CHA2 mayor o igual a 2 y ha tenido uno o más episodios de fibrilación auricular paroxística. Entonces lo que uno hace es esperar un tiempo prolongado para estar seguro que el paciente no tiene fibrilación auricular. Si el paciente, por ejemplo, que puede tolerar medicamentos antiarrítmicos habituales como puede ser la flecainida o la isopiramida, y pasa, en mi caso, 6 meses a un año y uno ve que el paciente no tiene nunca episodio de fibrilación auricular y le hace varios Holter, uno puede tomar esa decisión. Pero realmente es muy difícil la interrupción de la fibrilación auricular, la interrupción de la anticoagulación en pacientes que tienen factores de riesgo para embolia y que han tenido enfermedad paroxística, que suele ser una enfermedad bastante recurrente. Hay pacientes que se controlan con los medicamentos por muchos años y bueno, zafan de la anticoagulación por un buen tiempo también. Vos habías hablado antes, yo lo que le doy... Me pregunta, Eso es el diámetro de la aurícula, Carlos.
Para mí eso es crítico. Los que tienen aurícula dilatada, yo trato que el cardiólogo no le saque la anticoagulación. Bueno, por eso, cuando vos empezás a sumar criterios, ese paciente ya tiene el Charles y aparte tiene la aurícula izquierda grande, bueno, es más dolor de cabeza. Sí. Se va a volver a fibrilar seguro. Acá preguntan, ¿cuál es el riesgo de dar dosis insuficientes en pacientes mayores de 80 años? En esos casos, ¿qué es más riesgoso? El riesgo que va a ser una ACV, porque la dosis no es la suficiente. Ese riesgo de perder eficacia en bien de la Hay que insistir en la dosis, digamos, bueno, aprobada. es un error bastante común ese. Sí, el tema es sumamente complicado y desgraciado, porque pacientes más de 80 años con muchos factores de riesgo para embolia, con factores de riesgo de caída, factores de riesgo para sangrado, y todo puede salir mal. Si uno lo anticoagula adecuadamente y el paciente se cae y tiene una hemorragia, y uno no lo anticoagula y tiene una embolia. Yo recuerdo una vez que pasamos un Ateneo, paciente que estaba muy bien anticoagulado, tuvo una caída, una hemorragia, y uno dice, bueno, pero es un insensato, ¿quién lo anticoaguló de esa manera? Una persona tan añosa, pero por el otro lado, si hace una embolia, lo mata. Entonces, yo coincido 100% con lo que dice Marcelo. Si uno tiene un paciente, por ejemplo, que tiene buena función renal, supongamos, estamos hablando de cualquiera de las drogas, no tiene motivo para usar dosis más baja, hay que usar la dosis que corresponde, no usar la dosis más baja. ¿De acuerdo? Si es apixaban, no usar 2,5 miligramos, hay que usar 5 miligramos, salvo que tenga dos de los tres criterios que comentó Marcelo, y lo mismo pasa con rivaroxaban, y lo mismo pasa con dabigatran, 150 miligramos, o 110, que se puede usar en pacientes más de 80 años, pues tiene más o menos una eficacia cercana, pero no dosis más bajas. Con el caso de apixaban, 2,5 se conoce que no tiene riesgo, pero no se conoce la eficacia. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema en particular. Porque, obviamente, los ACV en personas añosas suelen ser mortales cuando son por embolia por fibrilación auricular, suelen ser muy graves. La mortalidad es 50%. Te digo, pues nosotros vemos mucho en FLEMI y viste, vemos eso, que a veces el médico tiene miedo de utilizar la dosis. Un comentario muy rápido, acuérdense que hay oclusores de orejuela. La indicación de oclusor de orejuela es el ACV en rango terapéutico adecuado, sea con ABK o sea con DOA, o el paciente que hace un sangrado en sistema nervioso central, en este caso, pero son procedimientos muy caros y ahí sí tienen que ser indicados en un entorno multidisciplinario. Perfecto, buena observación. Un colega de alguna manera amplía la pregunta que creo que ya te había formulado, Carlos. Dice, los pacientes con CHAD2 son en general añosos con mucha patología. ¿Qué pasa con los pacientes de menos de 2 que no tienen cardiopatía y se ablacionan? ¿Qué pasa con a uno le da sensación de poco no darle nada? Sí, hay estudios que han tratado de dilucidar eso. Si el paciente tiene, yo cuando comenté que era difícil suspender la anticoagulación en pacientes a los que uno le hace ablación, es si tenía indicación de anticoagulación. Un paciente joven de 50 años que tiene un CHA2 cero no tiene indicación de anticoagulación ni antes ni después de la ablación. Por ahí, después de la ablación, lo anticoagula por unos meses, pero digamos, no por un periodo prolongado. Ahora, si el paciente tiene el CHA2 1, bueno, ahí más joven, ya empezamos con el tema de, bueno, ¿qué tiene? Si tiene la aurícula izquierda, si tiene la aurícula izquierda, y por ahí se le puede mantener la anticoagulación por un periodo un poquito más prolongado. Pero no sé si con eso contesto la expectativa, ¿no? Desapareció la imagen de... Ahí apareció. Me parece que las conexiones están un poquito inestables. Acá hay una pregunta para vos, Marcelo, me parece. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Embarazada de 20 semanas, viene por control cardiovascular y se le encuentra FA sintomática. ¿Qué hacer? La cosa es así, el periodo teratogénico son los 3 primeros meses. En los 3 primeros meses hay que utilizar heparina de bajo peso. A partir del mes 3 solo se pueden usar antagonistas de la vitamina K
Y después, si el paciente va a una cesárea, uno hace el switch 2-3 días antes. Si el paciente va a un parto bajo, se trata en los últimos días de pasarlo heparina como para que sea un poco más cómodo. Pero yo en mi práctica clínica diaria, mis pacientes cardiovasculares y cerebrovasculares, yo a los obstetras les digo, hacele cesárea, no corras riesgo. Son pacientes de riesgo, son embarazos de alto riesgo. Con la cesárea uno puede controlar todo, suspende la heparina 12 horas antes y lo mete en quirófano. Hacer un parto bajo en un paciente cardiovascular o cerebrovascular que ya per se el embarazo es de riesgo, es muy peligroso. Lo mejor es ir a cesárea. Acá pregunta una colega, ¿tiene que ser anticoagulado un paciente con aneurisma de aorta torácica y ACV isquémicos previos a la espera de endoprótesis? ¿Se anticoagula o se antiagrega? ¿Querés contestar vos, Carlos? Dale, o yo mismo. No, estamos hablando que el paciente no tiene fibrilación auricular, es decir, es un paciente que tiene antecedentes vasculares. El paciente con antecedentes vasculares ACV isquémico no se previene con anticoagulantes, se previene con antiagregantes. Y la indicación sería de antiagregantes, bueno, estatinas, todo lo que sea de bajar los factores de riesgo, pero no con anticoagulantes. Incluso ha habido estudios en ACV criptogénico donde no se identifica fibrilación auricular, es lo que se llama hoy en día ESUS. El ESUS tampoco se demostró que la anticoagulación prevenga ACV en ese contexto. Así que parecería que la indicación es si el paciente tiene fibrilación auricular, ese mismo paciente recibiría anticoagulantes orales. Si no tiene fibrilación auricular, tuvo 2 ACV isquémico y tiene aneurisma, tiene que recibir antiagregantes plaquetarios. Perfecto. Acá hay una pregunta que la deben de contestar más de una vez en FLENI. Un paciente que ha sufrido, tiene fibrilación auricular, ha sufrido una hemorragia cerebral, puede ser una isquemia hemorrágica. ¿Cuándo se debe retomar la anticoagulación oral? En isquemia hay una regla que se llama 1-3-7. 1 al día de un día, 3 es un ACV isquémico moderado, 7 en uno más importante. En hemorragia, yo lo que hago hace años que trabajo con Sebastián Amerizo y con la gente de él, se hacen seguimiento tomográfico. Habitualmente a partir de la segunda semana se reanticoagula y para esto son mejores los DOAC. ¿Por qué? Porque reducen la hemorragia intracraneana. Pero lo que hacemos es un entorno multidisciplinario con un control tomográfico y tomamos la decisión entre todos. Es como nos manejamos en FLENI. Bueno, ya son las 8:10. Hemos hecho un buen repaso de una buena cantidad de preguntas. Ustedes ya deben estar cansados. Bueno, creo que es el momento para... Nos han brindado un poquito más de tiempo a la Sociedad de Cardiología. Así que bueno, Carlos, Marcelo, muchísimas gracias. A vos, gracias Enrique. a todos los que han asistido. La verdad ha sido una sesión fantástica y hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias. Bueno, y será hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Con ustedes. Gracias a todos. Chao, gracias.